a hablar acerca del arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Primeramente hay que saber de qué nos tenemos que arrepentir. ¿Solamente hay una cosa de la que hay que arrepentirse o dos? Bueno, hay en sí, hermanos, varias formas de arrepentimiento. Hay una que es arrepentirse de sus pecados, que la persona se arrepienta de sus pecados, la primera. Y también que se arrepienta de no haber hecho cosas buenas. También se debe arrepentir de no haber hecho las cosas buenas. Es decir, tiene oportunidad de que una persona haga cosas buenas y no la hizo, ¿verdad? Y eso nos debe también de doler, el no haber hecho lo bueno. Bueno, quisiera, hermanos, que viéramos un salmo, el Salmo 51. Vamos a hablar la palabra de Dios, la Escritura, y analizar un poquito las palabras del profeta, el rey David. Y quisiera, hermanos, que ustedes pues vieran vean cómo escucha esto. El 51.1, vamos a leer bastante de la porción del Salmo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Nos vemos al rey David, hermanos, pidiendo piedad y pidiendo perdón. Ahí en el encabezado del Salmo, hermanos, dice al músico principal: Salmo de David. Cuando después que entró a Batseba y vino a él Natán el profeta. Es decir, después de su pecado, ¿verdad? Y luego dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Primeramente, hermanos, lo que una persona debe de saber es la piedad de Dios, la grande piedad de Dios, la grande misericordia de Dios. La debe de conocer. Ahí cuando Caín, hermanos, mató a Abel, dice que Dios estaba castigando a Caín, le estaba dando su sentencia a Caín. Cuando Caín le dijo: tan grande es mi pecado, tan grande es mi pecado que no lo puedes llevar, que no lo puedes perdonar. ¿Qué es más grande? ¿Es más grande el pecado o es más grande Dios? Hay un pecado que Dios no pueda cargar, que Dios no pueda perdonar. Entonces, lo que el rey David está haciendo alusión a la grandeza de Dios sobre el pecado. Sí, es verdad que el pecado es grande, ¿verdad? Pero conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. El ser humano puede tener maldad y debe de pedir ese lavamiento, porque de la misma manera como se ensucia el cuerpo exteriormente, también se ensucia el alma del ser humano. ¿Cada cuánto se ensucia su cuerpo, mis hermanos? O vamos a decir, van a decir como que se ensucia el cuerpo, ¿no? Pero sí se ensucia. O vamos a suavizar la sentencia: ¿cada cuánto lo lavamos? ¿Cada cuánto nos limpiamos? ¿Cada cuánto nos bañamos? ¿Verdad? Pienso que si pues seguimos la corriente del occidente,
Pues diario, ¿verdad? Diario nos bañamos. Porque creo que los europeos, hermanos, se bañan cada semana. O cada 2 semanas, por ahí decía un artículo que leí. Pero nosotros, hermanos, en Occidente, pues nos bañamos diario, ¿verdad? Y lavarse los dientes, ¿cada cuánto se lavan? Hay quien se lava 2 veces, ¿no? 2 veces al día, una vez. Bueno, si alguien está obsesionado con la limpieza de los dientes, hasta 3 veces. Todo el tiempo estamos limpiándonos, todo el tiempo estamos cortándonos nuestras uñas y pues teniendo ese higiene, ese cuidado de nuestro cuerpo. Y de nuestra ropa, pues ni se diga, ¿no? Más aún todavía, o igual, porque cada vez la persona se baña, también se cambia de ropa, entonces todo el tiempo, diariamente, se está limpiando la persona. Ahora la pregunta aquí es: ¿cada cuánto limpiamos nuestra alma? ¿Cada cuánto nosotros estamos limpiando nuestra alma o le estamos pidiendo a Dios que limpie nuestra alma? Porque ese lavamiento, hermanos, también existe, el lavamiento del alma. ¿Ok? Entonces, el versículo 2: lávame más y más, Señor, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que la persona reconozca sus errores. Y uno puede decir: bueno, pero yo casi soy perfecto, no tengo errores, ¿no? Diciendo, hermano, para 3 pecaditos que por ahí tengo, ¿para qué me bautizo, verdad? Si son 3 pecaditos tengo, como pescaditos, no tiene caso, ¿verdad? Lo que decía el hermano, lo que no sabe esa persona es que sus pecados ya crecieron como Leviatán. Ya estaban pescaditos chiquitos, pero al tiempo esos pecados han crecido y ahora son del tamaño de Leviatán. Entonces el pecado crece realmente, hermano. La persona no se da cuenta, bien que decía Cristo, ¿verdad? En la viga que está en el ojo, que no la alcanzamos a ver, pero el pecado está ahí. Entonces, a ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque sé reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Fíjense, hermanos, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Ahora, nuestra alma, hermanos, estará como la nieve de blanca. Nuestra alma, nosotros, mis amados hermanos, estará tan blanca como la nieve, o es como la nieve, pero cuando ya le pasan los carros encima, ¿no? Que le pasan los carros, ¿verdad? Que le pasa la nieve, pues le ayudan toda el agua y se hacen terrones de nieve sucia. Pero no, hermanos, fíjense que nosotros, por nuestra aspiración, tal como el rey David, tiene que ser que nuestra alma sea blanca como la nieve. Esa es la aspiración que tenemos que tener. Y se puede lograr, puede llegar nuestra alma a estar tan blanca como la nieve. Y si estuviese sucia, pues el mismo rey David lo dice, que sí, porque hay lavamiento del alma. Se puede lavar el alma. Y la persona puede lavar su alma, la puede limpiar hasta que llegue a ser como la nieve, ¿verdad? Hay ese lavamiento, hermanos. Y aquí lo expresa la palabra de Dios: y seré emblanquecido más que la nieve. El versículo 8 dice: hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué significa este versículo? Cuando una persona, mis amados hermanos, está bien con Dios y está en los caminos de Dios, dice la palabra que los mandamientos de Dios alegran el corazón, ¿sí? ¿O cómo dice el texto? ¿Así dice? ¿O la ley de Dios alegra el corazón? Quiere decir que entra una alegría en el ser humano, en el alma, entra una alegría en el alma. Cuando la persona está bien con Dios, el ser humano se va a llenar de felicidad, se va a sentir contento, alegría.
Lo que dice aquí, hazme oír el gozo y las alegrías y se recrearán los huesos que has abatido. Si nosotros, hermanos, nuestra alma se purifica a tal punto de ser como la nieve, una de las señales que vamos a tener, ¿verdad? Para saber si nuestra alma de qué color está, es el gozo de la salvación, el gozo de tu salud. No nos vamos a sentir contentos, nos vamos a sentir alegres, vamos a sentir el amor hacia Dios y nos va a dar ganas, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de cantar un canto, nos van a dar ganas de venir a la iglesia, nos van a dar alegría de escuchar la palabra de Dios. Cuando tengamos todo eso, entonces podemos tener como señal de que nuestra alma se está purificando, de que nuestra alma no está tan sucia. ¿Ok? Y luego el versículo 9, fíjense, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Una persona que hace pecados, por lo regular se esconde para pecar. Pero de repente, mis hermanos, por alguna casualidad, alguien lo ve, ¿verdad? ¿Y qué haces si ves a una persona haciendo un pecado? ¿Ves a un hermano que está cometiendo un pecado? ¿Qué haces? Le dices: oye, te caché aquí, te caché, ya te vi, ¿no? O te haces el que disimulas y como que no viste nada. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿O qué haríamos? A ver, ¿cuál sería su reacción a ustedes? ¿Se hace como que disimulan que no vieron? ¿O le dicen: hermano, te caché, te vi? Pues sí, no de inmediato, o sea, uno tiene que callar y buscar la oportunidad para hablar, no de lo que lo encontró haciendo, sino de una manera para que reflexione. Bueno, la manera más correcta, hermanos, la manera más correcta es disimular. Es disimular, ¿sí? La persona tiene que hacer como que no vio. ¿Ok? Tiene que hacer como que no vio. Por varias razones, no vamos a entrar en detalle ahorita, pero si somos inteligentes vamos a darnos cuenta por qué después. ¿Sí? Dios lo que le dice el salmista David a Dios, dice: esconde tu rostro de mis pecados, haz como que no viste, como que no, porque Dios es el que ve todo el tiempo. De Dios no nos podemos esconder. Y sin embargo, Dios mismo hace eso, hace como que disimula que no se dio cuenta. ¿Sí? Y borra mis maldades. Cuando una persona borra algo, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Bueno, antes, ¿verdad? Se borraba de una libreta, borramos con el borrador, ¿verdad? Y hoy, de repente, que tenemos algo en el celular y que lo borramos, y luego decimos: ay, se me borró, y ahora ¿cómo lo regreso para atrás? Ya no puedo. Ya se borró, ya se borró. Bueno, ya no existe, ya no está, ¿verdad? Entonces, así también que el pecado ya no exista, ya es como si no hubiera existido. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Es algo realmente sorprendente porque lo que ya existe, hermanos, ¿cómo se puede quitar? ¿Cómo se puede borrar? Pero en el sistema de Dios y del arrepentimiento, las cosas quedan borradas, como si nunca hubieran pasado, como si no lo hubiera hecho la persona. Dios lo borra. Ahora, pero nosotros tenemos que saber cuál es el método que nosotros tenemos que usar para alcanzar ese perdón y ese arrepentimiento. Tenemos que saberlo, porque no es nada más decirle a Dios: hey, Dios mío, bórrame mis pecados y ya se van a borrar, ¿verdad? No, hay cosas que tiene la persona que saber y que sentir. Y vean lo que está aquí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Cuando una persona, mis amados hermanos, insiste en hacer algo que está mal, que es incorrecto, puede llegar el momento que Dios lo eche de su presencia. ¿Cómo es esto?
Pues hay varias maneras. Una es que Dios hace que esta persona ya no siga buscando a Dios, le pone trabas y ya la persona ya no quiere saber de Dios. Y uno diría, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Nomás de repente esa persona dejó de buscar a Dios. Y bueno, ¿por qué no lo voy y lo invito? Lo voy a traer las ovejas perdidas, decimos luego, ¿no? Pero hay veces, hermanos, que se ignora que a veces el mismo Dios ha desechado a una persona. Y por eso esa persona no tiene ese deseo de seguir buscando a Dios. Esa es algo que la persona debe saber, ¿sí? Y es lo que le dice el salmista: no me eches de delante de tu presencia, no me hagas que definitivamente ya no tenga el deseo de buscarte. Entonces ya si nosotros estamos aquí, hermanos, en la lucha de hacer la voluntad de Dios, quiere decir que Dios no nos ha desechado completamente, ¿ok? Porque nos mantiene aquí. Y luego dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 2: vuélveme el gozo de tu salud, ya lo hablábamos, y el Espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abriré mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, escuchen este versículo, que este es muy, muy importante. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está la clave, ¿sí? La clave, hermanos, es que la persona tenga un corazón contrito y humillado, que la persona realmente le pese, le duela los errores, le duelan sus pecados. Eso es lo que Dios, hermanos, ve, y que dice que eso Dios no lo rechaza, no lo desprecia, ¿verdad? Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, no lo despreciará Dios. Entonces, hermanos, es lo primero que debe de haber en nosotros. Entonces, por ejemplo, si una vez un hermano dijo el viernes: ¿saben qué? Este viernes no voy a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, es que tienes que ir a guardar el sábado. No, es que tengo mucha flojera. Mejor me voy a quedar aquí a ver mi Netflix. Y por ahí tengo una serie ya que la vengo viendo 7 meses ya. Y bueno, es que es otra. ¿Cuántos están dando para una serie, hermanos? Decía una persona por ahí, comentó, hermanos, que ya le había invertido 7 meses, que ahí le dijeron ahí en el, no sé cómo, una aplicación, que ya llevaba 7 meses viendo Netflix, así de corrido, pues, si contara todo el tiempo que había visto, y ya había acumulado 7 meses de inversión, ¿verdad? Entonces, y es una inversión, hermano, eso también, nada más que ¿quién se la va a pagar? Ese sería la pregunta: ¿quién le va a pagar esos 7 meses de inversión ahí en Netflix? Al contrario, él pagó el dinero. Entonces, hermanos, la persona, hermanos, le debe de doler esos 7 meses que la persona se pasó gastando ahí su tiempo. Le tienen que doler a la persona. Y si no vino el viernes por estar viendo el Netflix, hermanos, debe de que le duela a la persona. Dios mío, ¿cómo fue posible que yo hice eso de que no fui a la iglesia por quedarme aquí a ver a Netflix? Le tiene que doler a la persona. Y si comete un pecado, la persona, hermanos, lo comete, pero después de que lo comete, le tiene que doler en el corazón. Tiene que decir: ¿cómo fui capaz yo de cometer esto delante de Dios? Y le tiene que doler. Cuando a la persona le duele, hermanos, el mal que comete, entonces eso se le llama que es el corazón que se contricta, que le pesa el haber hecho algo que no estuvo bien. Entonces, si una persona hizo cosas que no estuvieron bien, que fueron pecados, una de las cosas, hermanos, que Dios va a ver es si a la persona le pesa
haber hecho el mal, haber hecho lo que estuvo incorrecto. ¿Sí? Y si a la persona le pesa, eso es lo que Dios no desprecia, que a la persona le pese. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué hice esto? Te lo dije, te lo hice, ¿y qué crees? Y no me arrepiento. ¿Ah? Y entonces cuando pasa eso, no te arrepientes. Bueno, pues entonces pues no te perdono. ¿Cómo te puedo perdonar si no estás arrepentido? No te pesa el sufrimiento, no te pesa el dolor, no te pesa el menosprecio, no hay perdón. Una persona tiene que sentir el dolor por sus pecados, por sus errores. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuándo nos tenemos que arrepentir? ¿Cuando somos jóvenes? ¿Cuando somos adultos? ¿O cuando somos pues ya, vamos a decir, no sé la palabra, pero pues ya grandes de edad, ya de edad? ¿En qué momento nos tenemos que arrepentir? ¿Jóvenes, adultos o ancianos? ¿En qué edad? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita pues estoy joven, me arrepiento ya cuando ya esté grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es el momento? Bueno, dice el hermano, no sabemos si vamos a llegar, eso ya es algo que de cajón no sabemos, que no sabemos, pero vamos a decir que vamos a vivir. ¿Cuál es el momento indicado para arrepentirse? La persona. De joven, de adulto, llegamos a los 40 años, una persona adulta, ¿no? De 30, 35, 40 ya, una adulta bien formada, y pues ya en los 60, según ya en la tercera edad, ya en los 60, 65, se pensiona la persona. ¿Cuándo es el momento de arrepentirse? Entonces, ¿cuándo sería para ustedes? Entonces, yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios dice lo siguiente. A ver, Eclesiastés 7, no, Eclesiastés 12. A ver, chequen ese versículo. ¿Están ahí? Entonces, dándole continuidad a la pregunta, ¿cuándo nos tenemos que arrepentir? La respuesta es esta. ¿Qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando estás joven. Cuando estás joven, ahí es el momento. Y ahí es el valor que Dios le da al ser humano. Una persona que se arrepiente en su juventud, hermanos, tiene un valor muy, muy grande delante de los ojos de Dios. Muy grande. No es una cosa pequeña. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque miren, cuando la persona está joven, mis amados hermanos, está en una edad donde puede, ¿sí? Donde puede y donde las oportunidades se presentan, y están las oportunidades y está todo la fuerza del ser humano. Pero aparte de la fuerza de la misma persona, hay una fuerza muy grande dentro de la misma carne del ser humano, ¿sí? Que es que la carne, hermanos, está completamente también en su fuerza máxima. Es decir, cuando una persona está jovencita, hermanos, está en su juventud, ¿cómo se ve un joven allá en los bailes? Allá en aquel tiempo, yo creo que en los bailes no la gente, pero en aquellos tiempos de antes, hermanos, cuando las personas salían a un baile, ¿cómo se ve un joven? O en la discoteca, ¿no? ¿Cómo se ven ahí en la discoteca? ¿Ah? Pues, bien, hablando, hermanos, en un sentido, ¿verdad?, mundano, pues es su ambiente, es su edad, ¿sí? Es su ambiente y es su edad.
Entonces diríamos que se ven más o menos, están dentro de lo rutinario, ¿sí? De su edad, de su ambiente. Pero ¿cómo se ve ya una persona grande en un lugar de esos? Ya se va, medio ridículo. Ya empieza, oye, como que ya no entras aquí en este círculo, sí, ya no. Y eso se los digo, no, es para que pongamos los anivelemos. Quiere decir, hermanos, que todo tiene un tiempo, y el tiempo, hermanos, que la persona hace las cosas correctas es la que a Dios toma en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la edad de la juventud, hermanos, es la que Dios valora mucho. Dice un hermano decía, tú ahorita que puedes comer puerco y no comes puerco, es cuando entonces Dios te valora de que no comas puerco. Porque posiblemente ya a los 50, cuando ya te bautices, cuando ya te quieras acercar a Dios, no vas a comer puerco, pero ya no tanto porque no quieres comer puerco, sino porque ya vas a tener una enfermedad que ya no vas a poder comer puerco. Entonces, no come puerco no porque yo lo mande, sino porque, mira, tiene una enfermedad que si se come puerco se le sube el colesterol. O no come puerco porque ya no tiene dientes, pues ¿de dónde va a comer puerco? ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Una persona, hermanos, cuando está en su juventud, Dios se lo valora mucho. Le valora mucho el servicio a Dios. Entonces, por eso dice el predicador, acuérdate, predicador, en los días de tu juventud. Ahí es el momento más indicado y que Dios más le valora al ser humano que le sirva. Ahora, cuando ya pasó el tiempo, ya llegamos a los 40, los 40 a los 60, Dios lo acepta, sí lo acepta. Sí lo acepta, hermanos, pero no es lo más óptimo. No es lo más óptimo. Lo más mejor sería que la persona hubiera entregado su vida a Dios desde joven, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, que aquel hombre lleve su yugo desde la juventud, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tenemos que estar perdiendo el tiempo sirviéndole a la carne, sirviéndole a nuestros propios deseos? No, nosotros no estamos aquí para perder el tiempo en este mundo. En este mundo lo que menos tenemos que perder es el tiempo, y menos el tiempo para servir a Dios. No lo tenemos que perder. Entonces yo los invito, hermanos, a que no perdamos el tiempo y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y que aspiremos a tener nuestra alma, ¿de qué color? Blanca como la nieve, más que la nieve. Tenemos que aspirar a tener, y hay que entonces para eso pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados que pudimos haber hecho, pudimos haber cometido. A veces hace falta recordar un poquito lo que hicimos y decir, Dios mío, perdóname por todo lo que hice, ¿verdad? En una ocasión un joven, hermanos, me contó que fue a Alcohólicos Anónimos y que le hicieron escribir un libro de su propia vida, una libreta, llenó toda su vida, de cómo empezó su juventud, cómo empezó a entrar en el vicio, cómo trató a su familia, cómo trató a sus hijos. Y después lo hicieron que leyera ese cuaderno, ya lo hicieron que lo leyera, y ya estaba por terminarlo, ¿verdad? Todo lo que había hecho en su vida. Y dice que ya estaba por terminar, faltaban como 2 páginas para terminarlo. Y le dijo su tutor, le dice, ¿cómo es posible de que no puedas sentir nada de todo lo que has hecho? Y ahora vimos que agarró la libreta cuando ya casi le iba a acabar y que la hizo pedazos. La agarró, la hizo pedazos y dice, Dios mío, perdóname por todo lo que hice, perdóname, ¿verdad? Y en ese momento dice que se rompió y empezó a llorar como un niño y empezó a soltar todas sus lágrimas, todo el dolor, todo el sufrimiento. Pero cuando viene, hermanos, cuando la persona reconoce sus errores y le duele, le pesan sus errores. Y entonces, hermanos, cuando la persona reconozca sus errores y le pesen sus errores y le pida perdón a Dios con lágrimas, o aunque sin lágrimas, pero que realmente le pese, ahí, hermanos, la persona encuentra el perdón de Dios, ahí lo encuentra, ¿verdad? Fíjense, en una ocasión una persona contó, dice, cuando estés triste y de repente se te salgan las lágrimas,
y estés llorando, dice, en ese momento aprovecha esas lágrimas y ¿qué crees? Y pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile a Dios, Dios mío, perdóname por mis pecados. Porque si estás llorando por algo que te pasó, que no tenía que ver con tus pecados, pero estás llorando, ya aprovecha esas lágrimas para pedirle perdón a Dios por tus pecados. Porque Dios no menosprecia el corazón contrito y humillado. Y yo lo he hecho de ver, hermanos, con un niño que tengo, que cuando está llorando, aprovecha para pedirme lo que quiere el perdón. Y dije yo, se parece a lo que estaba diciendo aquella persona, que cuando está llorando, pide lo que quiere, ¿verdad? Y hay que pedirle a Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. ¿Cuál fue el que vimos? Este nuevo, ya lo terminamos. Apocalipsis 2:20, por favor. 2:20 y 21. Dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. ¿Y qué? Y no se ha arrepentido. Fíjense, aquí hay otro detalle, hermanos. Dios nos da tiempo, hermanos. Nos da tiempo para que la persona reflexione, para que la persona se arrepienta. ¿Y qué hace la persona? Y no se arrepiente. Dice Dios, yo ya le di tiempo para que se arrepienta y no se arrepiente. No le calcula el cerebro, no piensa, no analiza. Entonces, fíjense, hermanos, hay 3 pecados muy grandes en la ley de Dios. Y ustedes quiero que me ayuden a identificarlos. ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son los 3 pecados más grandes que hay en la ley de Dios? O no, la ley no es pecado, claro, o más bien que se hacen contra la ley de Dios. ¿Cuáles son los 3 más grandes? A ver, léanos allá, ya ustedes más o menos conocen. Quiero que me diga uno por persona que le preguntar. Uno, a ver, uno nuestro hermano Eder, uno nuestra hermana, no matarás, ya nos dijo uno nuestra hermana Teresa, y otro nuestro hermano Jeffrey. Quiero que expliquemos 3, los más graves. A ver, hermano. ¿Ah? ¿La idolatría? ¿Es el más grave? ¿Es de los más graves? ¿El otro? ¿Hermana Teresa? ¿Qué dijo? Pues es que casi todos, pero bueno, más bien todos. Pero pues el otro es el honrar madre a tu madre. Pero había dicho otro. Yo no. Dijo no matarás. Es la idolatría, que es uno de los más graves. No matarás. Y hay otro, el adulterio. Esos son los 3 más graves. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. A ver. Y lo quiero comparar con el sábado. ¿Qué? Vamos a comparar con el sábado. ¿Qué pasa si una persona se va el siguiente sábado? No este sábado, porque estamos aquí. Pero el siguiente sábado se va de compras. El sábado, en vez de que vaya a la iglesia, se va de compras. Allá, ¿qué más hace? Bueno, pues, no sé, cualquier cosa que se le ocurra, va a ver su televisión y no es tan grave, ¿verdad? Más bien sí es grave, pero según él no es grave. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese pecado? Bueno, consecuencias, quién sabe espiritualmente cómo lo va a ver Dios primeramente, porque Dios es el juez. Pero vamos a comparar que el siguiente sábado se arrepiente y dice, bueno, creo que el sábado pasado hice mal y ya este sábado me voy a poner las pilas y sí voy a estar ahí desde temprano y voy a estar ahí activo en las alabanzas, en las escuelas, en la predicación, voy a estar ahí activo y pues ya me arrepiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se arrepintió. ¿Sí fue grave? Pues sí fue grave, pero la consecuencia, hermanos, la persona retomó su camino. ¿En cuánto tiempo?
al siguiente sábado lo retomó. Pero ¿qué pasa si en vez de haber trascendido se trasciende no matarás? No matarás hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Va a poder para el siguiente sábado estar en la iglesia? No, las consecuencias son muchísimo más severas, muchísimo más graves. Entonces tenemos 3 pecados, ¿ok? Esos 3 pecados, el adulterio, el asesinato y el tener otros dioses, la idolatría, ¿tienen perdón de Dios o no tienen perdón de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tienen o no tienen? Estamos hablando, hermanos, del perdón. Sí, claro que tienen perdón. Ahora, ¿en dónde tenemos a 3 personajes que hicieron estos pecados y tuvieron el perdón? El primero, asesinato. Vamos a poner a Caín. Caín mató a su hermano Abel. ¿Y qué dijo Dios? Aquel que llegue a matar a Caín 7 veces será castigado. ¿Sí? Dios lo perdonó. El otro, el adulterio. ¿Quién cometió adulterio bíblicamente? El rey David. ¿Qué le dijo Dios? Dios ha perdonado tu pecado, ¿sí? Porque se arrepintió. También vemos que se arrepintió. Y no tan solamente eso, hermanos, sino que vemos que de la misma mujer que fue Betseba, ¿verdad?, nació el rey Salomón. Fíjense, hay cosas muy curiosas, hermanos, muy curiosas. Porque yo diría, como decía en la escuela, a mi juicio, ¿no? Yo diría que si con esta mujer hizo algo que no estuvo bien, pues no tendría por qué salir una descendencia de justos. Pero sin embargo, Dios hace que de Betsabé nazca el rey Salomón, ¿verdad? Algo muy curioso. Entonces, ese pecado se le perdonó al rey David por arrepentimiento. Y la idolatría, ¿a quién tenemos? Al rey Manasés. ¿Qué hizo el rey Manasés? Dice que puso una estatua. ¿En dónde la puso? No la puso allá en la esquina de una calle, hermanos. La puso en el mismo templo de Dios, ¿sí? Ahí dice que metió una estatua para que el pueblo la adorara. Y el rey tuvo consecuencias, se lo llevaron, ¿verdad? Pero después Dios mismo lo regresó. O sea, hay, hermanos, perdón por todos estos pecados. Ahora, veamos estas 3. Escribí aquí unas frases, hermanos, quiero compartirlas con ustedes. ¿Sí? La primera es: Dios hace misericordia en no revelar los pecados del ser humano. De cada persona, Dios no revela sus pecados. ¿Sí? Es la primera. El pecado de tu prójimo no es tu gloria. Hay un pasaje, hermanos, en el libro, no recuerdo qué libro es Sabiduría o Eclesiástico, en la Biblia católica, que dice que si tu padre cometiera un pecado, dice, si tu papá de sangre, si tu padre comete un pecado, dice, no te agarres de ese pecado, porque el pecado de tu padre no es tu gloria. O sea, no es algo como que tú puedes decir, mi papá es peor que yo. El pecado de tu padre no es tu gloria. Y también al revés, el pecado de tu prójimo no es tu gloria. Es decir, nosotros no nos gloriamos. Si alguien comete un pecado, no es algo que sea nuestra gloria, que nos beneficie a nosotros, ¿verdad? No tenemos por qué sentirnos superiores a nadie solo porque tengan un pecado. Ahora, otro: no te arrepientas de no haber cometido un pecado. Hay veces que a la persona se le presentan oportunidades para hacer pecados. ¿Y qué hace la persona? No los comete. Y el dicho es así: no te arrepientas de no haberlo cometido. ¿Sí? En un futuro diga a la persona, hubiera hecho este pecado, tendría la oportunidad de hacer este pecado. No, la persona no se debe de arrepentir de no haber pecado. Si la persona no ha pecado o no pecó, no debe decir, ojalá yo hubiese pecado. No debe de pensar de esa manera. Y la otra es: no te arrepientas de una buena acción. A veces hacemos buenas acciones con las personas
Y de repente las personas estas, ¿cómo nos pagan? ¿Bien o mal? Mal, a veces nos pagan mal. Pero ¿saben qué? También la persona no se debe de arrepentir de que alguna vez le hizo un bien a esa persona. El mal no debe de hacernos que nos arrepientamos de lo bueno que hicimos alguna vez. ¿Ok? Isaías 55:7, ya con eso vamos a terminar, hermanos. Isaías 55. Dice el texto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora yo les pregunto, este texto, hermanos, ¿sí? Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo se puede tardar una persona para dejar sus caminos y sus pensamientos? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Dependiendo de lo que quiera cambiar. Dependiendo cómo quiere cambiar. A ver, si una persona fuma y dice: yo quiero dejar el cigarro, ¿cuánto tiempo le va a tardar dejarlo, hermano? Si quiere, de inmediato, con la ayuda de Dios. De inmediato, hermanos. Los pecados la persona los puede dejar de inmediato, antes si es posible. No, antes no. De inmediato, la persona tiene la capacidad de dejar los pecados de inmediato, hermanos. ¿Sí? Cualquier pecado, cualquier error, la persona lo puede dejar de inmediato, nada más tiene que decidirlo, ¿verdad? Decidir dejar sus pensamientos perversos también, y volverse a Dios y decirle: Señor, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que pensar de esta manera? Yo tengo que volverme a Dios, que es el que me da todo y en cuya mano está mi vida, ¿verdad? Dice que Dios lo va a perdonar, será amplio en perdonar. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto, pero sigue diciendo, se me empezaron los versículos que no los decía, hermanos, pero el versículo, ¿verdad?, que acerca de la nieve, dice que si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, ¿verdad?, vendrán a ser como la blanca lana, ¿no? Y hay otra, que si fueran como la grana, ¿no?, vendrán a ser como la blanca nieve. Es decir, el ser humano, hermanos, en el momento que decide dejar cualquier error, hermanos, cualquier pecado, en ese momento se le perdonan los pecados. Pero vean también, hermanos, también hay un momento específico, ¿verdad?, en donde nosotros sabemos que se perdonan los pecados. ¿Cuándo es? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Bautismo? Sí, el bautismo. En el bautismo se le perdonan los pecados a la persona. Y después del bautismo, ¿se le perdonan los pecados o ya no tiene pecados o ya no se le perdona? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? A una persona que se bautiza, ¿ya nunca más vuelve a pecar? ¿O ya no vuelve a pecar? ¿O ya no tiene que volver a pecar? ¿De qué se trata? ¿Cómo está eso? Dice el hermano que peca, pero ya no de muerte, ¿verdad? Pero, ¿y qué si peca de muerte, hermano? Bueno, yo lo que les puedo decir, hermanos, es que la persona debe de buscar el perdón de Dios, debe de buscar el perdón de Dios y debe de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y si Dios lo perdona, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Pero que tenemos a un Dios misericordioso, ¿verdad?, de multitud de misericordias lo tenemos. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y paz a vosotros. Paz a vosotros.
Dios bendiga a nuestro hermano Rafael.